Prepárate para sentir la historia que estás a punto de escuchar. Puede tocar tu corazón más de lo que imaginas. El millonario iba a despedir a la señora de la limpieza, pero algo en el cuarto de su hija lo quebró. No creerás lo que vio este hombre al entrar al cuarto de su hija. Iba decidido a despedir a la mujer que trabajaba en su casa, pero lo que encontró ahí dentro lo desarmó por completo. Fue un momento tan simple, tan cotidiano, que nadie habría imaginado que tenía el poder de cambiar una vida entera. Y sin embargo, en ese instante, algo dentro de él se rompió, y algo nuevo empezó a nacer. Rodrigo Salinas era un hombre al que el mundo admiraba, empresario exitoso, respetado, con una fortuna construida a base de disciplina, carácter fuerte y largas jornadas de trabajo. En las reuniones era firme, seguro, incluso temido, pero en su casa, lejos de los trajes y los contratos, Rodrigo era solo un hombre cansado, con el corazón lleno de silencios que no sabía cómo enfrentar. Desde que su esposa se fue, la casa se había vuelto enorme. No por los metros cuadrados, sino por el vacío. Cada rincón le recordaba lo que había perdido, una familia que alguna vez creyó indestructible. Rodrigo decidió entonces refugiarse en lo único que sabía hacer bien: trabajar. Mientras más horas pasaba fuera, menos tenía que pensar y menos tenía que sentir. Valentina, su hija de 8 años, quedó atrapada en medio de ese derrumbe. Antes era una niña inquieta, habladora, de esas que llenan la casa con preguntas y risas, pero poco a poco se fue apagando. Aprendió a jugar sola, a comer en silencio, a no interrumpir. Había entendido, sin que nadie se lo dijera, que su papá ya no estaba disponible, aunque viviera bajo el mismo techo. En esa rutina fría apareció Daniela, joven, sencilla, de origen humilde. Llegó a la casa para limpiar, ordenar y ayudar con lo básico. No hacía ruido, no se metía en conversaciones ajenas, no exigía nada. Para Rodrigo, Daniela era parte del paisaje, casi invisible, una empleada más, alguien que cumplía su trabajo y se iba. Rodrigo observaba todo con desconfianza. El dolor lo había vuelto duro, cerrado, incapaz de creer en las buenas intenciones. Pensaba que nadie hacía nada por cariño, que todo tenía un precio. Si la mujer que juró amarlo había sido capaz de marcharse, ¿qué podía esperar de alguien que solo estaba ahí por necesidad? Con el paso de los meses, Rodrigo se convenció de que su hija estaba bien. Tenía comida, ropa, educación, techo. En su lógica eso era suficiente. No veía, o no quería ver, que Valentina necesitaba algo más: presencia, atención, un abrazo sincero. Ese vacío lo estaba llenando alguien más, sin que él se diera cuenta. Aquella mañana, Rodrigo despertó con un malestar extraño. Todo le parecía fuera de lugar. El café estaba frío, la casa demasiado silenciosa, su cabeza llena de pensamientos oscuros. Y entonces tomó una decisión impulsiva. Ya no quería a Daniela en la casa. Sentía que estaba ocupando un espacio que no le correspondía. Decidió despedirla ese mismo día, sin rodeos. Subió las escaleras con el ceño fruncido, repasando mentalmente lo que iba a decir. No buscaba explicaciones, solo cerrar otro capítulo. Al acercarse al cuarto de Valentina, algo lo detuvo. Desde el interior salió un sonido inesperado. Una risa. No una risa forzada, sino una risa clara, viva, de esas que nacen desde lo más profundo. Rodrigo se quedó inmóvil frente a la puerta entreabierta. Su mano tembló al empujarla despacio. No sabía que ese simple gesto lo enfrentaría a una verdad que llevaba demasiado tiempo ignorando. Lo que vio ahí dentro no solo lo hizo llorar, también lo obligó a mirarse a sí mismo como nunca antes. Rodrigo no estaba preparado para lo que vio al abrir la puerta. No era nada extraordinario, nada que saliera en las noticias, ni que alguien considerara importante, pero para él fue un golpe directo al pecho.
Una escena tan sencilla que dolía. Daniela estaba sentada en el piso, con las piernas cruzadas, mientras Valentina se apoyaba sobre su hombro, riéndose con una libertad que Rodrigo creía olvidada. No había pantallas, ni juguetes caros, ni ruido exagerado. Solo una hoja de papel, lápices de colores y dos voces que se mezclaban entre risas suaves. Daniela hacía voces extrañas, exageradas, y Valentina se doblaba de la risa, tapándose la boca como si no quisiera que ese momento se acabara nunca. Rodrigo sintió que algo se le aflojaba por dentro. Esa risa no la había escuchado en meses. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que él mismo había logrado provocarla. El corazón le empezó a latir rápido, incómodo, como si una verdad largamente escondida estuviera buscando salida. De pronto, la imagen se volvió insoportable. No por Daniela ni por Valentina, sino por él, porque entendió, en silencio, que mientras él se ausentaba, alguien más estaba ocupando el lugar que él había dejado vacío, y no por obligación, sino por cariño genuino. Rodrigo no entró de inmediato. Se quedó ahí, escondido tras la puerta, mirando como un intruso. Daniela le acomodó el cabello a Valentina con una ternura automática, sin pensar, como quien lo ha hecho 1000 veces. No había prisa, no había distancia, había cuidado. Esa imagen despertó un recuerdo que Rodrigo había enterrado. Su esposa, años atrás, jugando con Valentina de la misma forma. La misma risa, el mismo brillo en los ojos, sintió un nudo en la garganta. No solo había perdido a su esposa, también se estaba perdiendo la infancia de su hija. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Rodrigo apretó los puños, avergonzado, confundido, roto. Todo su discurso interno, el del hombre fuerte, frío, controlador, se desmoronó en segundos. No podía seguir fingiendo que nada de esto importaba. El leve crujido del piso lo delató. Daniela levantó la mirada de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. No hubo miedo, ni sorpresa exagerada, solo una calma respetuosa. Valentina, al verlo, se levantó rápido y corrió hacia él, abrazándolo sin decir palabra. Ese abrazo fue otro golpe. Valentina no reclamó. No preguntó por qué no estaba nunca. Solo se aferró a él con fuerza, como si tuviera miedo de soltarlo. Rodrigo la rodeó con los brazos, sintiendo su cuerpo pequeño, frágil, real. Nadie habló durante varios segundos. Daniela se puso de pie despacio, sin interrumpir el momento. Rodrigo no pudo mirarla a los ojos de inmediato. Sabía que había llegado a esa habitación con una decisión tomada, y que ahora ya no estaba seguro de nada. Rodrigo fue el primero en soltar el abrazo. No porque quisiera, sino porque no sabía cuánto más podía soportar sin quebrarse del todo. Valentina lo miró con esos ojos grandes, llenos de una mezcla extraña de alegría y cautela, como si temiera que ese instante desapareciera si hacía una pregunta de más. Daniela dio un paso atrás, respetuosa, casi invisible otra vez. Bajó la mirada y comenzó a ordenar los lápices con movimientos lentos, como si quisiera desaparecer del cuarto. No dijo nada. Nunca decía nada de más. Pero en su rostro había una tensión silenciosa, como quien se prepara para recibir una noticia que no puede cambiar. Rodrigo lo notó. Por primera vez realmente la vio. No como empleada, no como una presencia incómoda, sino como una persona. Alguien que había estado ahí día tras día, sosteniendo lo que él había dejado caer. Esa idea le provocó una punzada de culpa tan fuerte que tuvo que respirar hondo. «Ve a lavarte las manos, hija», dijo finalmente con un tono suave que él mismo no reconoció. «En un ratito bajo contigo». Valentina asintió y salió corriendo del cuarto, feliz, como si ese simple «en un ratito» fuera una promesa enorme. Cuando la puerta se cerró,
El silencio se volvió pesado. Rodrigo se pasó la mano por el rostro. Tenía tantas cosas que decir, y ninguna palabra le parecía suficiente. Daniela seguía quieta, esperando. No reclamaba, no se defendía. Eso lo hizo sentir aún peor. Yo, empezó Rodrigo, pero la voz se le quebró. Yo venía a decirte algo muy distinto. Daniela levantó la mirada, sorprendida, pero no habló. Rodrigo tragó saliva. Me equivoqué contigo, dijo al fin, y con mi hija, y conmigo mismo. Daniela apretó los labios. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Había aprendido a contenerse, a no mostrar demasiado. Nunca hice nada que no fuera cuidar a Valentina, respondió en voz baja. Solo eso. Rodrigo asintió lentamente. Lo sé. Ahora lo sé. Y me duele haber tardado tanto en darme cuenta. Reconocerlo en voz alta fue como arrancarse una venda vieja. Dolió, pero también alivió. No hubo abrazos ni grandes gestos, solo un entendimiento nuevo, frágil, pero real. Rodrigo comprendió que ese día no solo había visto una escena tierna, había descubierto una parte de su propia ausencia. Cuando salió del cuarto, supo que algo había cambiado para siempre. No sabía cómo, ni hasta dónde llegaría ese cambio, pero ya no podía volver atrás. Había abierto una puerta que llevaba años cerrada, y ahora debía hacerse cargo de lo que había detrás. Ese día no terminó con grandes declaraciones ni promesas solemnes. No hubo música de fondo, ni escenas dramáticas. Pero algo empezó a moverse dentro de Rodrigo con una fuerza silenciosa. Bajó las escaleras con la sensación incómoda de quien acaba de despertar de un sueño largo y no sabe todavía cómo enfrentarse a la realidad. A partir de ese momento comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Detalles pequeños, gestos simples. Daniela dejaba siempre el desayuno de Valentina cortado en formas divertidas. Revisaba 2 veces la mochila antes de que saliera al colegio. Se agachaba a su altura cuando le hablaba, mirándola a los ojos, como si su voz importara. Rodrigo empezó a quedarse un poco más en casa. No mucho, al principio. 10 minutos más, media hora. Lo suficiente para ver cómo Valentina corría a contarle algo a Daniela antes que a nadie, y lejos de sentir celos, empezó a sentir vergüenza. Esa cercanía no se había comprado, se había construido. Daniela no se quejaba cuando Valentina despertaba con pesadillas. No reclamaba cuando tenía que quedarse un rato extra, no pedía reconocimiento. Simplemente estaba, como si cuidar a esa niña fuera algo natural, no una obligación escrita en un contrato. Rodrigo se sorprendía preguntándose cosas que antes jamás le habrían importado. ¿De dónde venía Daniela? ¿Qué historia cargaba? ¿Por qué alguien tan joven parecía entender tan bien el dolor ajeno? No se atrevía a preguntarle. Sentía que no tenía ese derecho. Mientras él llegaba cansado, irritado, con la cabeza llena de problemas, Daniela parecía tener una calma distinta, no porque su vida fuera fácil, sino porque había aprendido a resistir sin endurecerse. Ese contraste empezó a incomodarlo y a enseñarle. Valentina también estaba cambiando. Volvió a hablar más, a cantar bajito mientras dibujaba, a esperar a su papá en la puerta. Pequeñas señales de una niña que empezaba a sentirse segura otra vez. Rodrigo entendió entonces que el cariño no se anuncia, se demuestra todos los días. Cada sonrisa nueva de su hija venía acompañada de una punzada de culpa, porque Rodrigo sabía que muchas de esas sonrisas no eran gracias a él. Eran el resultado de una presencia constante que él había menospreciado. Sin darse cuenta, empezó a tratar a Daniela de otra forma, con más cuidado, con más atención, no como a alguien inferior, sino como a alguien importante dentro de su hogar. Daniela lo notó, y eso la hizo mantenerse aún más distante, como si temiera cruzar una línea invisible. Así comenzó una convivencia extraña, delicada. 3 personas compartiendo una casa que ya no era tan fría,
pero tampoco completamente cálida. Un equilibrio frágil que podía romperse en cualquier momento, o transformarse en algo mucho más profundo. Con el paso de los días, la presencia de Daniela dejó de ser solo necesaria. Empezó a sentirse indispensable. Rodrigo se descubría esperando verla por las mañanas, escuchando sus pasos en la cocina, notando cuando no estaba. Eso lo incomodaba. No estaba acostumbrado a depender emocionalmente de nadie. A pesar de esa cercanía creciente, Daniela mantenía una distancia clara. Era amable, respetuosa, siempre correcta, pero nunca cruzaba ciertos límites, nunca hablaba de su vida personal, nunca se quedaba de más en una conversación, como si supiera que encariñarse demasiado podía costarle caro. Rodrigo comenzó a intuir que ese autocontrol no era frialdad, sino miedo, miedo a perder lo poco que tenía, miedo a ser descartada sin explicación. Ese pensamiento le removió algo profundo. Él mismo había vivido el abandono, aunque desde el otro lado. Una tarde, mientras observaba a Daniela ayudar a Valentina con la tarea, Rodrigo sintió que estaba frente a un espejo. Él había sido el ausente, ella la constante. Esa comparación le dolió más que cualquier reproche directo. Rodrigo intentó acercarse más de una vez, preguntar algo simple, romper el hielo, pero siempre había algo que lo detenía, una palabra mal dicha, una llamada del trabajo, o el miedo de decir algo que no pudiera sostener después. Valentina, en cambio, no tenía esos frenos. Se aferraba a Daniela con una naturalidad que desarmaba. Le contaba sus miedos, sus sueños, sus secretos pequeños. Daniela escuchaba con atención absoluta, como si no existiera nada más importante en ese momento. Rodrigo empezó a sentir algo que lo asustaba. No era solo gratitud, no era solo respeto, era una conexión distinta, profunda, inesperada. Y con ella apareció el temor de volver a perder, de volver a confiar y salir lastimado. Daniela también lo sentía, y por eso se cuidaba. Cada sonrisa que retenía, cada paso atrás, era una forma de protegerse. Sabía que su lugar en esa casa no era seguro, que bastaba una mala semana, una decisión impulsiva, para quedarse sin nada. Ese equilibrio se volvió tenso. No había conflictos abiertos, pero el aire estaba cargado de cosas no dichas, miradas que duraban un segundo de más, silencios que decían demasiado. Rodrigo comprendió entonces que no podía seguir fingiendo. O enfrentaba ese miedo, o terminaría destruyendo algo hermoso antes de que tuviera nombre. La conversación ocurrió sin que ninguno la planeara. Fue una tarde tranquila, con la casa en silencio y Valentina dormida después de un día largo. Rodrigo estaba en la cocina revisando unos papeles cuando notó a Daniela sentada sola, con la mirada perdida, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado. Rodrigo dudó antes de hablar. No quería invadir, pero tampoco seguir ignorando lo evidente. «Daniela», dijo con suavidad, «¿estás bien?» Ella levantó la mirada, sorprendida por el tono. Nadie le hacía esa pregunta muy seguido. Daniela sonrió, como siempre, una sonrisa breve que no llegaba del todo a los ojos. «Sí, don Rodrigo, todo bien». Pero su voz tembló apenas, lo suficiente para delatarla. Rodrigo no insistió de inmediato. Esperó. El silencio se alargó. Y en ese espacio incómodo, Daniela bajó la guardia por primera vez. «No estoy acostumbrada a que me pregunten eso», admitió. «Siempre esperan que uno aguante». Y ya, poco a poco comenzó a hablar. Contó que había crecido en una casa donde el cariño era escaso y el trabajo duro era la única opción. Que había tenido que madurar rápido, aprender a no depender de nadie, que encariñarse siempre había sido peligroso. «Uno se acostumbra a no esperar nada», dijo en voz baja. «Así no duele tanto cuando se acaba». Rodrigo sintió un nudo en el pecho. Esa frase era demasiado parecida a lo que él mismo se decía desde hacía años. Por primera vez,
No se vieron como empleador y empleada, sino como dos personas marcadas por la pérdida. Rodrigo entendió que Daniela no era distante, era cuidadosa. Protegía su corazón porque nadie antes lo había cuidado por ella. No hubo consejos ni promesas, solo silencio. Un silencio distinto, cómodo, acompañado. Rodrigo se dio cuenta de que no siempre hacía falta decir algo para estar presente. Desde ese día, algo se fortaleció entre ellos. No era amor todavía, era confianza. Y eso para ambos ya era enorme. Rodrigo supo que no podía seguir actuando como si nada. Si iba a permitir que esa cercanía creciera, tendría que hacerlo con honestidad y con valentía. La casa ya no se sentía igual. No era algo que pudiera señalarse con el dedo, pero se percibía en el aire. Había más conversaciones, más movimientos, menos silencios incómodos. Rodrigo llegaba antes del trabajo y, sin darse cuenta, buscaba excusas para quedarse en los espacios comunes, donde Daniela y Valentina solían estar. Rodrigo empezó a sentarse con Valentina para ayudarla con la tarea. Al principio torpe, impaciente, como alguien que ha olvidado cómo estar ahí. Daniela observaba desde lejos, sin intervenir, pero con una sonrisa discreta. Valentina, en cambio, no ocultaba su felicidad. Para ella, esos momentos eran un regalo inesperado. Una noche, Rodrigo cocinó. Nada sofisticado, nada perfecto, pero fue la primera vez en mucho tiempo que los tres se sentaron juntos a la mesa. Daniela dudó antes de sentarse. No quería sobrepasar límites. Fue Rodrigo quien la invitó con un gesto simple, sincero. La conversación fue lenta al comienzo, frases cortas, pausas largas, pero poco a poco la tensión se aflojó. Valentina hablaba sin parar, feliz de tenerlos a ambos ahí. Daniela reía suave, cuidándose todavía, pero ya no tan distante. Rodrigo empezó a notar algo que no había querido aceptar. Cada vez que Daniela se reía, algo se le acomodaba por dentro. Cada vez que Valentina se apoyaba en ella, sentía gratitud y algo más, un sentimiento que no sabía cómo nombrar, pero que crecía. Daniela también lo sentía y eso la asustaba. Sabía que esa cercanía podía confundirlo todo, que las cosas simples podían volverse complicadas. Por eso, cuando notaba que la mirada de Rodrigo se quedaba un segundo de más, bajaba la vista o cambiaba de tema. Ambos caminaban sobre una línea delgada. Querían acercarse, pero el miedo los frenaba. Miedo al qué dirán, miedo a equivocarse, miedo a perder lo que habían construido. Valentina, sin embargo, veía más de lo que los adultos creían. Notaba las sonrisas tímidas, los silencios cargados, las miradas largas. Y en su corazón pequeño empezaba a nacer una esperanza que no se atrevía a decir en voz alta. Ese equilibrio empezó a tensarse. Ya no era solo una relación funcional. Había emociones involucradas, y las emociones, tarde o temprano, exigen una decisión. Rodrigo entendió que estaba frente a un momento crucial. Podía retroceder, volver a encerrarse en el trabajo, o podía arriesgarse a sentir de verdad. Esa noche supo que algo estaba a punto de cambiar. La noche cayó lenta sobre la casa, envolviéndola en un silencio distinto, menos pesado que antes, pero cargado de cosas no dichas. Rodrigo estaba en su estudio, frente a la computadora apagada, sin lograr concentrarse. Por primera vez en años, el trabajo no lograba distraerlo. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Daniela riendo con Valentina, a la forma en que su presencia había transformado la casa sin hacer ruido, sin exigir nada, sin pedir permiso. Rodrigo se levantó y caminó de un lado a otro. Sabía que lo que sentía ya no era solo agradecimiento, era algo más profundo, más peligroso. Le asustaba aceptarlo, porque implicaba bajar la guardia, admitir que aún era capaz de amar. Y amar, para él, se había convertido en sinónimo de pérdida.
El recuerdo de su matrimonio fallido seguía ahí, como una cicatriz que dolía cuando menos lo esperaba. En la cocina, Daniela lavaba los últimos platos con movimientos mecánicos. Su cabeza estaba en otro lado. También ella sentía ese cambio, esa cercanía que se volvía cada vez más difícil de ignorar. Se repetía que no debía confundirse, que su lugar era claro, que encariñarse podía destruirlo todo. Ya había aprendido, desde muy joven, que cuando una se ilusiona suele salir perdiendo. Rodrigo entró a la cocina sin pensarlo demasiado. No traía un discurso preparado, ni una excusa clara. Solo sabía que no podía seguir guardándose lo que le pasaba. Daniela levantó la mirada al sentir su presencia. Por un segundo, ambos se quedaron en silencio, mirándose, conscientes de que algo importante estaba a punto de ocurrir. «He estado pensando mucho», dijo Rodrigo finalmente, con una voz más vulnerable de lo habitual. «En Valentina, en ti, en todo lo que ha cambiado desde que llegaste». Daniela apretó el trapo entre las manos. No sabía si escuchar era una buena idea. «No quiero que esto se malinterprete», continuó él, «pero tampoco quiero seguir fingiendo que no pasa nada». Daniela respiró hondo antes de responder. «Don Rodrigo, yo sé cuál es mi lugar», dijo con cuidado. «Y también sé que estas cosas pueden volverse complicadas». Su voz tembló apenas. No por falta de respeto, sino por miedo. Miedo a perder el trabajo. Miedo a perder a Valentina. Miedo a perderse a sí misma. Rodrigo negó despacio. «No quiero que tengas miedo», dijo. «Yo tampoco sé cómo manejar esto. Pero lo que siento es real». Decirlo en voz alta fue como saltar al vacío. Daniela lo miró con los ojos brillantes. Nadie le había hablado así antes. Con honestidad, sin promesas falsas. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo, era intenso. Rodrigo dio un paso adelante, despacio, dejando claro que no iba a invadir su espacio. Daniela no retrocedió. Sus miradas se encontraron, cargadas de emociones acumuladas durante meses. No hubo beso todavía. Solo una cercanía que decía más que cualquier gesto apresurado. Ambos entendieron que habían cruzado una línea invisible. Ya no podían fingir normalidad. Algo había comenzado, aunque aún no tuviera nombre, y con ese comienzo venían desafíos, miedos, posibles críticas, pero también una posibilidad real de felicidad. Esa noche, cuando cada uno se retiró a su habitación, ninguno logró dormir de inmediato. Pero por primera vez en mucho tiempo, el insomnio no venía cargado de angustia, sino de expectativa. El corazón, por fin, había hablado, y ya no había vuelta atrás. La mañana llegó distinta. No hubo miradas incómodas ni palabras fuera de lugar, pero algo había cambiado en la forma en que Rodrigo y Daniela se movían por la casa. Era una tensión suave, contenida, como un hilo invisible que los conectaba. Valentina, sin saber exactamente qué había pasado, percibió esa energía nueva. Sonrió más. Desayunó sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo bueno estaba creciendo a su alrededor. Valentina observaba con atención. Los niños siempre lo hacen. Notó que su papá ya no salía apurado, que Daniela parecía más nerviosa, pero también más luminosa. En su corazón pequeño, una idea comenzó a tomar forma. No la dijo en voz alta. No quería romper ese equilibrio frágil. Pero la esperanza empezó a instalarse con fuerza. Rodrigo salió rumbo a la oficina con una sensación extraña. Por primera vez, su casa no era un lugar del que huía, sino uno al que quería volver. Sin embargo, el mundo fuera de esas paredes no funcionaba con la misma delicadeza. En la empresa, los comentarios empezaron a surgir. Miradas curiosas, susurros disfrazados de cortesía. No pasó mucho tiempo antes de que alguien mencionara el nombre de Daniela en un tono que no le gustó. Una secretaria comentó algo sin mala intención. Un socio levantó una ceja de más.
Rodrigo entendió entonces que el vínculo que apenas comenzaba ya estaba siendo observado, juzgado, interpretado desde afuera. Ese día, Rodrigo enfrentó un pensamiento incómodo, la diferencia entre su mundo y el de Daniela. Él tenía poder, dinero, apellido. Ella no. Y eso para muchos era suficiente para deslegitimar cualquier sentimiento. Esa idea lo llenó de rabia, pero también de miedo. No quería que Daniela fuera lastimada por algo que aún ni siquiera sabían cómo nombrar. Uno de sus socios más antiguos lo llamó aparte. No fue directo, pero el mensaje quedó claro. Le habló de imagen, de reputación, de decisiones poco convenientes. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Por fuera se mantuvo firme. Por dentro algo se tensó. Entendió que el conflicto no sería solo emocional, sino social. Mientras tanto, Daniela también percibía el cambio. Las miradas de los vecinos, los comentarios suaves pero incómodos, las preguntas disfrazadas de amabilidad. Sabía cómo funcionaba ese mundo. Había visto demasiadas veces cómo las personas como ella terminaban siendo señaladas, juzgadas, expulsadas sin derecho a defensa. Esa tarde, Daniela volvió a sentirse pequeña. No por Rodrigo, sino por el entorno. Empezó a preguntarse si no había cometido un error al abrir su corazón, si no estaba arriesgando demasiado. Valentina la abrazó sin decir nada, como si sintiera que algo se estaba rompiendo otra vez. Rodrigo notó su distancia. Esa noche hablaron. No hubo reproches, solo verdades difíciles. Daniela expresó su temor a convertirse en un problema. Rodrigo, su miedo a no saber protegerla de un mundo cruel. Ambos entendieron que el amor no solo se trataba de sentir, sino de resistir. Cuando se quedaron en silencio, quedó claro que ya no estaban jugando. Lo que había entre ellos exigía decisiones, valentía y sacrificios. El mundo había comenzado a mirar, y no siempre con buenos ojos. Los días siguientes se volvieron más pesados. No pasó nada escandaloso, pero todo se sentía distinto. Rodrigo comenzó a notar cómo ciertas puertas se abrían con menos entusiasmo, cómo algunas llamadas tardaban más en devolverse. No era castigo directo, era algo peor, advertencia. El mundo en el que se había movido durante años empezaba a recordarle que nada era gratis, ni siquiera el derecho a amar. Por primera vez, su apellido se sintió como una carga. Rodrigo había pasado la vida construyendo una imagen sólida, respetable, intocable. Ahora entendía que esa misma imagen podía convertirse en una jaula, porque amar a Daniela significaba romper con expectativas ajenas, desafiar normas no escritas, incomodar a personas poderosas que preferían las cosas en orden y en silencio. Daniela, mientras tanto, empezó a prepararse para una posibilidad que no quería nombrar. Guardó algunas cosas en una mochila vieja. Ordenó su cuarto con más cuidado del habitual. No lo hacía por drama, sino por costumbre. La vida le había enseñado que cuando algo bueno aparece, suele durar poco. Valentina notó esos cambios. Notó que Daniela estaba más callada, que sonreía menos. Una noche, se metió en su cama y le preguntó si se iba a ir. Daniela la abrazó fuerte, conteniendo el llanto. No prometió nada, solo le dijo que siempre la iba a querer, estuviera donde estuviera. Esa escena terminó de romper algo en Rodrigo. Entendió que ya no se trataba solo de él y Daniela. Se trataba de su hija. De lo que le estaba enseñando con sus decisiones. Podía elegir lo cómodo, lo correcto para los demás, o podía elegir lo justo. Esa noche, Rodrigo buscó a Daniela. No con dudas, no con silencios. «No quiero que te vayas», dijo con firmeza. «Y no quiero que sientas que eres un error». Daniela lo miró con miedo. No porque no lo creyera, sino porque sabía lo que eso podía costarle. «Si te quedas», continuó Rodrigo, «no va a ser fácil. Van a hablar, van a juzgar. Pero quiero enfrentar eso contigo, no esconderme otra vez.
Daniela sintió que el pecho le ardía. Nadie nunca le había ofrecido quedarse con esa honestidad. No respondió de inmediato. Pensó en su pasado, en sus caídas, en todo lo que había aprendido a soportar sola. Pensó en Valentina y también en ella misma. «No quiero ser un secreto», dijo al fin. «Si esto es real, tiene que ser de frente». Rodrigo asintió. Esa era exactamente la clase de valentía que había estado evitando toda su vida. Al día siguiente, Rodrigo hizo algo impensado. Invitó a Daniela y a Valentina a almorzar fuera, en un lugar visible, sin esconderse, sin explicaciones. Tomó la mano de Daniela con naturalidad. No fue un acto grandioso, pero sí profundamente simbólico. Eligió. Las miradas no tardaron en llegar, algunas curiosas, otras claramente críticas. Rodrigo las sintió todas, y aún así no soltó la mano de Daniela. Porque entendió que amar de verdad no era solo sentir bonito, sino sostener incluso cuando incomoda. Mostrarse tuvo consecuencias, no inmediatas, no explosivas, pero sí constantes. Rodrigo lo sintió en reuniones tensas, en llamadas más cortas, en invitaciones que dejaron de llegar, nada explícito, todo calculado. Y aún así, cada noche al volver a casa y ver a Daniela y a Valentina compartiendo la cena, entendía que el precio valía la pena. No porque fuera fácil, sino porque era verdadero. Para Daniela, quedarse fue un acto de valentía diaria. Aprender a no empacar la mochila ante el primer silencio incómodo, a no interpretar cada mirada como una amenaza, a confiar poco a poco en que esta vez no estaba sola. No era ingenuidad, era decisión. Elegía quedarse aún con miedo. Valentina florecía, dormía mejor, reía más, volvía a llevar dibujos a la escuela. Dibujos donde siempre aparecían los tres. Rodrigo los miraba con una mezcla de ternura y responsabilidad. Entendió que la felicidad de su hija no podía ser un accidente, tenía que ser una prioridad sostenida. Una noche, cuando Valentina ya dormía, Rodrigo y Daniela se sentaron en la sala, no para hablar del día, sino del futuro. «No quiero improvisar contigo», dijo Rodrigo, «ni prometer cosas que no pueda cumplir». Daniela escuchó en silencio. Sabía que esa conversación importaba. Hablaron de miedos, de la diferencia social, de los errores posibles. Daniela fue clara. No quería vivir en una relación desigual, donde siempre sintiera que debía agradecer. Rodrigo fue igual de claro. No quería salvar a nadie, quería caminar al lado. No hubo anillos ni discursos, solo una promesa sencilla, profunda. No esconderse, no mentirse, no usar el pasado como excusa para huir. Prometieron intentar, incluso cuando el intento doliera. Rodrigo comenzó a cambiar rutinas, ajustó horarios, rechazó viajes innecesarios. Empezó a llevar a Valentina al colegio, a leerle antes de dormir, no por culpa, sino por elección. La paternidad dejó de ser un rol ausente para convertirse en presencia viva. Daniela dejó de sentirse la de afuera. Empezó a opinar, a proponer, a ocupar espacio. No porque alguien se lo concediera, sino porque lo estaba construyendo con cuidado. La casa, por primera vez, empezó a parecer un hogar. Esa etapa fue tranquila, pero no definitiva. Como si la vida les diera un respiro antes de la siguiente ola. Rodrigo lo presentía, Daniela también. Sabían que aún quedaban pruebas, verdades por revelar, miedos por enfrentar. Esa noche, Rodrigo miró a Daniela y entendió que ya no quería solo resistir con ella. Quería proyectar, pensar en un futuro donde el nosotros no fuera frágil, sino elegido todos los días. Daniela llevaba días sintiéndose distinta. No era solo cansancio, era una sensación profunda, corporal, como si algo dentro de ella estuviera reorganizándose. No dijo nada al principio. Se limitó a observar, a escuchar su cuerpo, a caminar con cuidado.
había aprendido a no adelantarse a las ilusiones. Cuando la sospecha empezó a tomar forma, el primer sentimiento no fue felicidad, fue miedo. Miedo a alterar un equilibrio recién construido. Miedo a convertirse, otra vez, en un problema. Pensó en Rodrigo, en Valentina, en todo lo que habían avanzado. Y también pensó en su propia historia, en lo frágil que había sido siempre su lugar en el mundo. La confirmación llegó en soledad, temprano por la mañana. Daniela se quedó sentada en el borde de la cama, mirando ese resultado que le temblaba entre los dedos. No lloró, no sonrió. Respiró hondo. La vida había decidido crecer dentro de ella sin pedir permiso. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Durante horas, Daniela caminó por la casa con esa noticia guardada en el pecho. Preparó el desayuno, ayudó a Valentina con su uniforme, sonrió cuando hizo falta. Nadie notó nada. Y eso, lejos de tranquilizarla, la hizo sentir más sola, porque entendió que decirlo iba a cambiarlo todo. Valentina fue lo primero que vino a su mente. Pensó en lo que esa niña había perdido, en lo que estaba empezando a recuperar. ¿Y si esta noticia la volvía a dejar en segundo plano? ¿Y si todo se desordenaba otra vez? Daniela no quería ser la causa de un nuevo quiebre. Rodrigo notó su distancia, pero no la presionó. Habían aprendido a respetar los silencios. Esa noche, sin embargo, Daniela entendió que no podía seguir esperando. Algunas verdades pesan demasiado cuando se cargan solas. Se sentaron frente a frente, sin distracciones. Daniela habló despacio, con una honestidad cruda. No adornó nada. Dijo lo que sentía, lo que temía, lo que no sabía. Cuando terminó, el silencio fue largo. Rodrigo la miró, procesando cada palabra, cada posibilidad que se abría frente a ellos. Rodrigo no reaccionó con euforia inmediata. Se levantó, caminó unos pasos, respiró profundo. Daniela entendió ese gesto. No era rechazo, era responsabilidad. Finalmente, Rodrigo volvió a mirarla con los ojos brillantes. «Esto no me asusta», dijo. «Me compromete». Ese abrazo fue distinto a todos los anteriores. No era solo consuelo, era aceptación, era futuro. Rodrigo entendió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, y esta vez no quería huir. Esa noche, cuando Valentina dormía, ambos entendieron que ya no eran solo tres. Algo nuevo estaba creciendo, silencioso, frágil, lleno de posibilidades. Y aunque el miedo seguía ahí, por primera vez no estaba solo. La noticia del embarazo no se anunció de inmediato. Rodrigo y Daniela necesitaban tiempo para acomodarla dentro de ellos antes de soltarla al mundo. No por vergüenza, sino por respeto. Sabían que, una vez dicha en voz alta, nada volvería a ser solo de ellos. La realidad empezaría a exigir respuestas, posturas, explicaciones. Eligieron una tarde tranquila para hablar con Valentina. Se sentaron los tres en la sala, sin apuros. Daniela fue la primera en hablar, con palabras sencillas, cuidadosas. Valentina escuchó en silencio, frunciendo el ceño, procesando. Luego preguntó si eso significaba que alguien se iba a ir. Rodrigo la abrazó de inmediato y le aseguró que nadie iba a desaparecer. Valentina guardó silencio unos segundos más y luego sonrió. Una sonrisa tímida, emocionada. Dijo que siempre había querido un hermanito, que la casa ya no se sentía sola y que ahora iba a estar aún más llena. Daniela rompió en llanto, no por la noticia en sí, sino por la certeza de que esa niña había decidido confiar otra vez. Esa noche, cuando Valentina dormía, Rodrigo tomó una decisión que llevaba tiempo formándose. No quería que su familia viviera en la incertidumbre, no quería medias tintas. Le habló a Daniela con calma, sin arrodillarse, sin espectáculo. Le dijo que quería construir un futuro claro, visible, sin esconderse más. Daniela escuchó con el corazón acelerado.
Parte de ella todavía temía que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Preguntó lo que necesitaba preguntar, si estaba seguro, si no se arrepentiría, si no la vería algún día como una carga. Rodrigo respondió con hechos más que palabras, con coherencia, con presencia. Cuando Daniela dijo que sí, no fue un estallido de alegría exagerada, fue un alivio profundo, como si su cuerpo por fin entendiera que podía quedarse, que no tenía que huir, que no estaba ocupando un lugar prestado, sino construyendo uno propio. El anuncio al entorno no fue sencillo. Hubo reacciones sinceras, pero también silencios incómodos. Algunos felicitaron con calidez, otros con distancia. Rodrigo no se sorprendió, ya no buscaba aprobación. Daniela, aunque nerviosa, se mantuvo firme. Aprendió a sostener la mirada sin bajar la cabeza. Hubo comentarios duros, insinuaciones injustas, juicios disfrazados de preocupación. Daniela los sintió como golpes invisibles, pero esta vez no estaba sola. Rodrigo respondió con claridad, no defendiendo, sino afirmando, marcando límites, protegiendo. Mientras tanto, en casa, la vida seguía. Valentina hablaba del bebé con naturalidad. Le tocaba la panza a Daniela y le contaba secretos. Rodrigo observaba esas escenas con una mezcla de gratitud y responsabilidad. Sabía que el verdadero desafío no era la boda ni las opiniones externas. Era sostener ese amor en lo cotidiano. Así, poco a poco, el futuro dejó de ser una idea lejana y empezó a tomar forma real. No perfecta, no libre de miedos, pero elegida. Y eso lo cambiaba todo. La noche antes de la boda fue silenciosa. No un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Rodrigo estaba sentado en el borde de la cama, mirando su reflejo en el espejo. Pensó en el hombre que había sido, frío, ausente, convencido de que el control lo protegía del dolor. Esa noche entendió que lo único que había logrado controlar era su propia soledad. Daniela, en su habitación, doblaba con cuidado el vestido sencillo que usaría al día siguiente. No era ostentoso, no lo quería así. Para ella, ese vestido representaba algo más profundo, pertenencia. Por primera vez, no se estaba preparando para irse, sino para quedarse. Se tocó el vientre con ternura, sintiendo esa vida que crecía, y sonrió con una calma que nunca había conocido. Ambos tuvieron miedo esa noche, miedo de fallar, miedo de repetir errores. Pero el miedo ya no dirigía sus decisiones, ahora caminaba detrás, sin poder gobernar. Y eso, para los dos, era una victoria silenciosa. La ceremonia fue íntima, lejos de lujos innecesarios, familia cercana, pocas amistades verdaderas. Nada de discursos vacíos. Cuando Daniela apareció, Rodrigo sintió que el aire se le iba del pecho. No porque ella fuera perfecta, sino porque era real, porque había elegido estar ahí con todo lo que eso implicaba. Valentina caminó delante de Daniela, sosteniendo flores con manos temblorosas. No estaba nerviosa, estaba emocionada. Miró a su papá con orgullo y luego a Daniela con amor absoluto. Para ella, ese momento no era una boda, era la confirmación de que su mundo ya no se iba a romper. Los votos no fueron largos, fueron honestos. Rodrigo habló de sus errores, de su miedo a amar, de cómo Daniela y Valentina le habían enseñado a volver a casa. Daniela habló de su historia, de lo difícil que había sido confiar y de cómo había encontrado en Rodrigo no un salvador, sino un compañero. Cuando dijeron sí, no fue solo una promesa legal, fue una sanación pública, un cierre de ciclos, un reconocimiento mutuo de que el amor no borra el pasado, pero puede transformarlo. Los aplausos no fueron estruendosos, pero sí sentidos. Algunos lloraban, otros sonreían con alivio,
Incluso quienes habían dudado, quienes habían juzgado, no pudieron negar lo que se sentía en el aire. ¿Verdad? Rodrigo se arrodilló frente a Valentina después de la ceremonia y la abrazó fuerte. Daniela se unió a ellos. No fue una foto perfecta. Fue una escena viva. 3 personas que habían aprendido a su manera a dejar de huir. Ese día no marcó el final de una historia difícil. Marcó el comienzo de una vida distinta. Una construida con conciencia, con heridas abiertas pero atendidas, con amor elegido todos los días. El día después de la boda, amaneció en silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de significado. Rodrigo despertó antes que todos, como había hecho durante años, pero por primera vez no sintió la urgencia de levantarse rápido ni la ansiedad de revisar el teléfono. Se quedó ahí, acostado, mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Daniela a su lado. Esa calma era nueva. Durante gran parte de su vida, el silencio había sido un enemigo que lo obligaba a pensar, a recordar, a sentir. Ahora, en cambio, era un refugio. Rodrigo entendió que había pasado años huyendo de los momentos quietos, porque en ellos aparecía la verdad, su soledad, su culpa, su miedo. Esa mañana, por primera vez, no necesitó huir. Se permitió quedarse. Se permitió sentir orgullo por no haberse rendido cuando todo parecía más fácil de abandonar. Daniela despertó poco después, todavía somnolienta, con una mano apoyada instintivamente sobre su vientre. Ese gesto, tan pequeño, tan automático, le recordó todo lo que habían atravesado para llegar hasta ahí. Pensó en la joven que había llegado a esa casa con la cabeza baja, cuidando cada palabra, convencida de que su lugar siempre sería temporal. Pensó en las veces que se había preparado mentalmente para irse, en las noches en que había llorado en silencio para no incomodar a nadie. Y ahora estaba ahí, despertando como esposa, como madre en espera, como parte de una familia real. No perfecta, no ideal, pero verdadera. Daniela sintió lágrimas correr por sus mejillas, no de tristeza, sino de alivio. El alivio profundo de saber que por primera vez no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Valentina apareció poco después, entrando sin tocar, como solo lo hacen los niños que ya no tienen miedo de ser rechazados. Se subió a la cama con cuidado, abrazó a Daniela y luego a Rodrigo, formando ese nudo desordenado que solo existe cuando el amor es sincero. Para Valentina, ese momento era mucho más que la continuación de una boda bonita. Era la confirmación de algo que había deseado durante mucho tiempo en silencio: estabilidad. Durante años había aprendido a no pedir demasiado, a no esperar promesas, a no hacerse ilusiones. Y ahora, sin darse cuenta, estaba volviendo a ser una niña que se sentía segura. Rodrigo observó a su hija y entendió, con un dolor dulce en el pecho, cuántas cosas se había perdido por estar ausente. Se prometió, una vez más, no repetir ese error. Los meses siguientes trajeron cambios lentos, pero profundos. La casa se transformó en un espacio vivo, no por los muebles ni por el dinero, sino por las rutinas compartidas, desayunos sin prisas, conversaciones simples, risas inesperadas. Rodrigo empezó a llegar temprano del trabajo, no porque alguien se lo exigiera, sino porque quería estar ahí. Daniela se permitió opinar, decidir, ocupar espacios sin miedo, y Valentina floreció como una planta que por fin recibe luz. Empezó a hablar más en la escuela, a invitar amigos, a dibujar escenas familiares con colores vivos. Cada pequeño cambio era una confirmación de que el amor no había llegado para destruir nada, sino para ordenar lo que estaba roto. El nacimiento del bebé fue un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. Cuando Rodrigo escuchó el primer llanto, sintió que el tiempo se detenía. No fue solo emoción, fue conciencia. Entendió,
con una claridad que nunca había tenido, que ese ser pequeño dependía de él no solo para sobrevivir, sino para aprender a amar. Sostener a su hijo en brazos le despertó una mezcla de ternura y miedo, pero esta vez no huyó del miedo. Lo aceptó como parte del compromiso. Daniela, agotada pero serena, miró esa escena con el corazón lleno. Había temido tantas veces que la vida la dejara sola, y ahora estaba rodeada. Para Daniela, la maternidad también fue sanación. Cada vez que abrazaba a su bebé, sentía que estaba reparando algo dentro de sí misma. Estaba rompiendo una cadena invisible de abandono, de carencias emocionales, de silencios dolorosos. Se prometió que en esa casa nadie tendría que mendigar amor, que nadie se sentiría invisible, que los errores se hablarían y las emociones se respetarían. Rodrigo la observaba con admiración, entendiendo que el verdadero valor de Daniela nunca había estado en su sacrificio silencioso, sino en su capacidad de amar sin endurecerse. Valentina asumió su nuevo rol con una madurez que sorprendía. Protegía al bebé con un cuidado casi instintivo. Le hablaba, le cantaba, le contaba historias. Rodrigo entendió entonces que su hija no solo había recuperado la alegría, sino también la confianza. Esa confianza que él había roto sin querer, con su ausencia. Verla ahora tan segura le confirmó que había tomado la decisión correcta, incluso cuando fue difícil, incluso cuando fue juzgado. Una tarde cualquiera, Rodrigo volvió a pasar frente a la habitación de Valentina y la puerta estaba entreabierta. El recuerdo regresó con una fuerza inesperada. Ese día en que subió decidido a despedir a Daniela. Ese instante en que abrió la puerta y vio algo que no esperaba: cariño verdadero, risas sinceras, amor sin contrato. Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta y cerró los ojos. Comprendió que su vida no había cambiado por una gran estrategia, ni por un golpe de suerte, sino por haber tenido el valor de mirar sin prejuicios, de aceptar que estaba equivocado. Y esa es la lección más poderosa de esta historia. A veces creemos que lo sabemos todo, que podemos juzgar a las personas por su apariencia, por su silencio, por su lugar en el mundo. Pero el amor real casi nunca hace ruido. Se manifiesta en gestos pequeños, constantes, invisibles para quien no quiere ver. Rodrigo entendió que abrir esa puerta no solo salvó a su hija de la soledad, lo salvó a él de una vida vacía. Le devolvió el sentido, la ternura, la humanidad que había enterrado bajo el trabajo y el orgullo. Si esta historia te llegó al corazón,